Digamos que de mi infancia no tengo los mejores recuerdos del mundo, ¿verdad? Cuando tenía 5 años presencié la separación de mis padres porque mi mamá descubrió que mi papá tenía una amante y vi a mi mamá sumergirse en una depresión muy profunda. En esa época mi refugio era ir a la casa de mis abuelos paternos. Ellos vivían en el campo. Ahí sí, ahí tengo buenos recuerdos. Era un lugar grande donde podía correr, podía subirme a los árboles, podía agarrar fruta directamente del árbol. Había una paz muy grande, había un columpio gigante en el que me encantaba columpiarme y me gustaba mucho ese lugar. Hasta que un día, mientras estaba en ese lugar, me asusté por el ruido de disparos. Esos disparos los hicieron los delincuentes cuando invadieron el rancho de mis abuelos en un intento de asalto. Ahí todo fue muy impactante, solo para mí, porque intentaron llevarme, y en ese intento de llevarme, mi tío luchó valientemente con el tipo, y cuando el tipo disparó, la bala rozó la cabeza de mi abuelo. Y luego se fueron. Ese episodio fue algo que me marcó profundamente, y le agradezco mucho a mi tío por haber luchado por mi vida. Y afortunadamente mi abuelo logró sobrevivir a ese disparo. Pasó muy cerca. Después de eso, seguí viviendo con mi mamá, que estaba viviendo con mi abuela porque había terminado con mi papá, pero mi mamá se enfermaba mucho y como ella se enfermaba, nos fuimos a vivir con mi papá y cuando digo nosotros, me refiero a mi hermano mayor y a mí, que siempre ha sido mi refugio, siempre fue la persona que cuidó de mí. En la casa de mi papá hoy me doy cuenta de las huellas de la ausencia, pero en ese entonces no lo entendía porque solo era una niña. Él trabajaba mucho y quien cuidaba de nosotros era su esposa. Ella era una persona que frente a mi papá era amable, pero a sus espaldas realmente mostraba su verdadera cara. Además de que siempre buscaba agredirme emocional y psicológicamente, hablaba de mi cuerpo, hablaba mal de mi mamá, hablaba mal de mí, de mi futuro. Ella siempre buscaba sobrecargarme con todos los trabajos domésticos que había, mientras ella no hacía nada y se la pasaba descansando. Salía, iba al centro comercial, hacía sus cosas y peleaba mucho conmigo. Incluso no perdía la oportunidad de intentar ponerme en contra de mi papá. La cosa es que mi papá, gracias a Dios, en esa época tenía un cariño genuino por mí y él me defendía. Tal vez él lo sabía, que en el fondo yo siempre fui muy calladita. No fui una niña que diera problemas, no les daba problemas a mis papás. Siempre fui muy tímida y muy calladita. Entonces, por más que ella viniera con toda esa sobrecarga de información falsa sobre mí, mi papá no peleaba conmigo y lograba mantener equilibradas las relaciones. Así funcionaba. Con mi papá nos quedábamos durante la semana y con mi mamá nos quedábamos el fin de semana. En la casa de mi mamá el silencio no existía. La casa de ella era un reflejo de agitación. Siempre que estábamos ahí, la casa siempre se llenaba de personas. Los fines de semana era el punto de encuentro para la carne asada con los amigos, siempre lleno de gente, siempre con música alta. Era una energía contagiosa, para ser sincera. Era agradable, era bueno vivir. Vivir esa armonía y ver todo eso sucediendo, ¿verdad? En uno de esos fines de semana, invité a una amiga a ir a la casa de mi mamá para que pudiera quedarse ahí conmigo, ¿verdad? Recuerdo que mi amiga llegó ahí y mi mamá le pidió, ella me dio una única misión y un detalle. Mi mamá, ella era bastante ruda, así, con algunas cosas, ¿verdad? Ella me pidió que fuera a la casa de un conocido de ella a buscar limones. Y entonces yo así, era un tipo con el que no tenía mucho trato con él ni solía estar cerca de él. Era un tipo que había venido de Río de Janeiro y que siempre venía a una casa de temporada y se quedaba en esa casa de temporada y era amigo de mi mamá. Ahí había un árbol de limones. Mi mamá me pidió que fuera ahí a buscar limones y llamé a mi amiga y fuimos. Cuando llegamos ahí, él insistió en que entráramos para conocer los cuartos de la casa. Y nosotras dijimos que no era necesario. En realidad, él no tenía, no sé, ¿sabes esos tipos que transmiten una vibra medio de miedo? Pues nosotras le teníamos un poco de miedo, aunque nosotras éramos más bien niñas y él era adolescente. Sabíamos que había algo que no estaba bien.
pero de tanto que él insistía y hacía cuestión, además de que era mayor y sabía controlar la situación, al final terminó convenciendo a que entráramos para conocer los cuartos de su casa. En cuanto entramos, él cerró la puerta con llave. Y fue horrible porque él nos pidió que nos acostáramos en el sofá, empezó a ser súper rudo y en ese momento lo que me pasó fue que me paralicé, me paralicé. Y ahí empezaron una serie de abusos en los que no hubo penetración, pero sí hubo una violación de mi infancia, ¿entiendes? Entonces él se desnudó y fue horrible. Claro que mi amiga y yo acordamos no decir nada sobre eso, sobre todo porque no entendíamos bien el tema, no teníamos certeza de si podíamos hablar al respecto. Y pues seguimos, ¿no? Con toda esa cantidad de información negativa en la cabeza. Incluso recuerdo que yo no quería ir a buscar esos limones, le dije a mi mamá que no quería ir, pero ella prácticamente me obligó a gritos, va sí o sí. Entonces, recuerdo que tal vez si yo le contara a ella, estaría pensando, está poniendo un pretexto porque no quería ir, ya sabes, esas cosas así, peleas de mamá con hijo. Por eso no dije nada y me quedé más retraída. Y para empeorar un poco más, después de algunas semanas que yo estaba ahí el fin de semana con mi mamá otra vez, yo estaba con ella, mi mamá tomaba medicamentos muy fuertes, ¿ok? Y ese tipo apareció para tomar cerveza con mi mamá. Y bueno, mi mamá bebía y tomaba medicamentos muy fuertes, ¿no sabes? Tranquilizantes. Entonces, ¿qué pasó? Ella bebió muchísimo. Con sus tranquilizantes le dio un sueño de esos de los que nadie la despierta y simplemente quedó noqueada. Y ese hombre se me vino encima otra vez, ¿sabes? Vino como, ay, ahora vamos a hacer lo que te gusta. Y recuerdo que en un acto de desesperación fui y sacudí a mi mamá para que despertara, para que como me ayudara y ella no, ¿sabes? Ella de verdad se quedó dormida y yo imagino que hoy en día imagino que ella de verdad se quedó dormida, ¿no? Por lo que pasó. Y entonces ese hombre una vez más se desnudó e hizo algunas cosas que fueron muy dramáticas. Recuerdo incluso que empecé a gritar y él dijo algo que me marcó mucho, que si yo seguía gritando, él dijo así, mira, yo la mato. ¿Y cómo? Señaló a mi mamá. ¿Entiendes cómo es escuchar eso cuando eres niña? No entiendes cómo funciona la vida y realmente lo crees. Entonces yo que era una persona retraída y tímida, me volví aún más, me cerré mucho después de eso, ¿sabes? Yo era muy calladita y nadie notaba nada, ¿verdad? Con el tiempo, y así como ya dije, los abusos siempre eran de desvestirse y hacer cosas que te marcan, pero no deja de ser un abuso. El tiempo fue pasando y recuerdo que estaba en Facebook, ya era un poco mayor, conocí a un chico y nos hicimos amigos. Empezamos a platicar, quedamos de salir, nos encontramos en nuestra adolescencia y fue muy bueno. Encontré a una persona increíble, así que me reconfortaba el alma, un gran amigo. Lo que pasó fue que él se enamoró y cuando me lo dijo yo me eché para atrás. Tenía miedo de que perdiéramos nuestra amistad si llevábamos esto a otro nivel y automáticamente ese miedo mío, ¿verdad? Ese paso atrás que di también fue un paso atrás para él y con el tiempo, la distancia, terminamos perdiendo la conexión y terminamos, ¿verdad? Nuestra amistad en este caso. Poco tiempo después conocí a un chico en la escuela. Él era un chico así, súper buena onda, súper tranquilo, aparentemente muy relajado. Estuvimos juntos, perdí mi virginidad con él, empezamos a salir y todo bien, terminamos la preparatoria juntos y continuamos nuestra relación. 2 años después de que terminé la preparatoria, ya casi a mis 19 años estábamos en una relación y mi novio me propuso que viviéramos juntos, ¿no? Él propuso que estuviéramos juntos. Confieso que aunque tenía un poco de miedo, la idea de no tener que sobrevivir bajo el mismo techo que la bruja de mi madrastra me hacía pensar, ¿por qué no vivir con él, verdad? Llevábamos tiempo saliendo, nos conocimos juntos, vivimos nuestras primeras veces. Entonces, bueno, hablé con mi papá y él me apoyó muchísimo, fue quien más me animó, dijo que con mi edad y el tiempo de relación tenía todo el sentido del mundo. Y así me metí en una relación con este chico. Empezamos a salir y entonces descubrí a un verdadero mentiroso. Mira, poco a poco empecé a descubrir cosas como en su trabajo, después de salir del trabajo, iba a coquetear con una chica que trabajaba en la panadería.
Descubrí que él molestaba a las mujeres que pasaban por la calle. Descubrí que él usaba celulares de sus amigos para poder hablar con otras mujeres, ¿sabes? Y así, todo lo que iba descubriendo no tenía pruebas suficientes. La gente hablaba, mi intuición me lo decía, siempre aparecía alguien conversando, comentando, pero nunca pude probar nada sobre eso, ¿verdad? Y yo me le iba encima, le decía, admite, habla de una vez, ¿qué es lo que estás haciendo? Y él lloraba desesperadamente diciendo que no, que juraba por la muerte de su mamá, juraba por Dios que él no me traicionaría. Decía, amor, yo te amo. Y ellos están haciendo eso para acabar con nuestra relación. Él decía eso llorando así, ¿sabes? Y eso pasó innumerables veces, eso se repitió muchas veces, ¿sabes? Hasta que pues las cosas empezaron a ponerse un poco más agresivas en casa porque cada vez que yo iba a cuestionarlo, él empezó a agredirse a sí mismo. Él empezó a golpearse, se golpeaba, se retorcía, ¿sabes? Y yo le decía, para con eso no hagas eso. Él tomaba mi mano e intentaba que yo lo golpeara como diciendo, puedes castigarme, ¿sabes? Yo no estoy haciendo nada y eso era muy perturbador. Con el tiempo, las agresiones hacia él mismo empezaron a convertirse en agresiones dentro de la casa. Él empezó a romper los muebles de nuestra casa, empezó a romper las cosas dentro de la casa. Varias veces peleábamos, varias veces yo le llamaba a mi papá, le decía que viniera por mí, que me iba a ir, ¿sabes? Y entonces yo hacía mis maletas para irme y él, en un acto de desesperación, deshacía todo. Y por otro lado, mi papá nunca fue por mí. Creo que o él hablaba con mi papá, a veces como decía, mi papá nunca me lo dijo, o mi papá realmente creía que solo era una pelea de pareja y que pues pronto se iba a pasar. Le llamé como 3 veces, ¿sabes? Pero hubo una vez que de verdad fue insostenible. Al final logré entre sus cosas, revisar sus cosas y descubrí, viendo un mensaje, que él se estaba encontrando con una niña de 13 años de edad. 13 años de edad, o sea, para mí es... Y eso fue la gota que derramó el vaso. Yo lo tomé como un abuso, como ¿qué está haciendo? Ella es una menor de edad, o sea, totalmente mal. Ni siquiera cuando nos conocimos yo tenía la edad que ella tiene. Entonces fui a cuestionarlo y él empezó a romper todo, muy nervioso y llorando. Y fue ese día cuando decidí llamar a mi mamá, le pedí que llamara a la policía y viniera por mí. Y en ese momento él agarró mi teléfono, recuerdo que tomó mi teléfono y lo apagó, pero ya era demasiado tarde. Por increíble que parezca, la policía no tardó. La policía llegó para poder controlar esa situación porque él estaba totalmente fuera de control. Y ahí, ese día, fue el día en que decidí tomar todas mis cosas. Y por primera vez, mi papá fue a recogerme, ¿verdad? Y entonces, mi papá me llevó a la casa de mi mamá y empecé a vivir con mi mamá, ¿verdad? La relación con mi mamá también era un poco complicada. Y en ese mismo periodo descubrí que mi hermano mayor estaba involucrado en el mundo del crimen. Y pues lo que pasó, ¿sabes? Él era un chico que tenía todo para salir adelante, era un chico increíble, era un chico inteligente. O sea, él no necesitaba entrar en ese mundo, pero entró en el mundo del crimen. Entonces fue un golpe muy fuerte para mí, ¿sabes? Todo ese proceso y luego logré pues volver a la casa de mi mamá. Teníamos muchas discusiones, siempre terminábamos teniendo algunos desacuerdos, cosas de madre e hijo, pero lo superábamos. Hasta que, bueno, con el tiempo mi papá conoció a otra persona y yo creo que mi papá, la verdad, tiene muy mala suerte para elegir pareja. Es natural porque él empezó a salir con esa mujer y yo no sabía quién era peor, si la actual o su ex, ¿sabes? Entonces así, en poco tiempo tampoco funcionaba estar juntos, estar en el mismo ambiente, ¿sabes? Yo ya estaba bastante grande para tener que pasar por algunas situaciones, ¿entiendes? Entonces él siempre encontraba mujeres del mismo tipo, celosas, controladoras, posesivas, que intentaban alejarlo de eso. Ay, agotadoras. Y entonces, con el tiempo, un día yo estaba bien tranquila y así, me reencontré con mi amigo, aquel de Facebook, ¿verdad? Empezamos a platicar, empezamos a planear un encuentro y salimos a tomar algo, yo, él y unos amigos en común. Salimos y empezamos a vernos. Ai, tem resenhas, bem amigo. Entonces, un día que yo estaba tranquila,
me reencontré con mi amigo para molestar a mi amiga con su barrio. Le pregunté si me daría un aventón, ¿verdad? Yo fui en moto, él tenía una moto, me llevó hasta mi casa y cuando llegué, que me bajé de la moto, él como que me agarró de la cintura y me dio un beso, ¿sabes? Y qué beso, fue un beso muy, muy bueno. Y después de eso empezamos a vernos. A veces, a salir más veces y oye, nos llevamos muy bien nuestras pláticas, nuestras ideas. Él es otra persona. Y por increíble que parezca, en medio de todo este proceso, mientras estaba conociendo a otra persona, siguiendo con mi vida, ¿no? Recibí la noticia de que mi exnovio se subió a un árbol bajo el efecto de sustancias alucinógenas y simplemente se cayó del árbol, se golpeó la cabeza y murió. O sea, fue muy de repente, ¿sabes? No había nada que yo pudiera hacer ni nada por el estilo. Solo sé que fue un shock, ¿no? Saber que eso le pasó a él, que su final fue así, fue un golpe muy fuerte. Y después de eso, al mismo tiempo, presenté, ¿no? A mi actual novio, en este caso a mi familia, lo presenté a las personas. Todo pasó muy rápido, recibí mucho apoyo de él para muchas cosas. Y resulta que después de un tiempo que estábamos juntos, mi mamá y yo, como siempre estábamos discutiendo o cosas así, mi novio y yo decidimos que podíamos construir una vida juntos, así que dijimos, no, perfecto, entonces vamos a construir nuestras cositas y vamos a vivir juntos. Le dije, hablé con mi mamá, ¿verdad? Le dije, mira, siempre estamos teniendo, ¿no? Desacuerdos, desencuentros. Me voy a ir a vivir con él porque creo que es mi camino, ¿verdad? Tengo que seguir mi camino. La casita, empezamos a amueblarla poco a poco, viviendo así, de una manera muy cómoda y muy amorosa, ¿sabes? Fue entonces cuando hubo una serie de pérdidas en mi vida. En 2019, mi mamá simplemente tuvo un paro cardíaco y murió. Fue muy rápido. Sé que teníamos nuestras diferencias, pero una madre es una madre y todavía lloro porque la extraño. Y en cuanto perdí a mi mamá, perdí a mi abuela. La mamá de mi mamá, ¿sabes? En cuanto perdí a mi abuela, la mamá de mi mamá también perdí a mi tío. Y después de que perdí a mi tío, murió mi abuelo paterno. Sí, ese mismo abuelo que recibió un balazo de refilón, valientemente sobrevivió en esa pelea en el campo. Yo lo perdí también, entonces fue una serie de pérdidas muy devastadora para mí, fue muy complicado superar todo eso, ¿sabes? Poder lidiar con toda esa situación, fue un sufrimiento muy profundo para mí, eran muchas personas importantes, ¿sabes? Es como si, no sé, como si sacaran a mucha gente así de la vida, es muy difícil pasar por esa situación, pero mi amor estaba ahí, a mi lado, él se quedó conmigo, se mantuvo fuerte, valientemente ahí junto a mí, dándome todo el apoyo del mundo. En fin, mi hermano, él sigue en el mundo del crimen hasta hoy. Hoy, ¿verdad? Él ya ha sido arrestado innumerables veces, parece que tiene 22 procesos encima. Siempre está saliendo y entrando, metiéndose en problemas, ya nos ha amenazado de muerte. No entiendo por qué se convirtió en lo que se convirtió, es muy triste, la verdad. Y mi papá, yo me lavé las manos, ¿verdad? Él siguió su camino, no tengo cómo estar luchando por la presencia de nadie. Entonces, en este momento lo que más me digo a mí misma es que agradezco inmensamente. Tal vez este video hasta sería una declaración de amor para el hombre que tengo a mi lado hoy, ¿sabes? Para el hombre que siempre sostuvo mi mano, mi esposo. Siempre hablamos sobre hijos, sobre el futuro, estamos construyendo nuestra casa, siempre hablamos sobre lo que queremos, nuestros planes. Él siempre dice que soy muy fuerte y hoy creo que realmente fui muy fuerte. Le agradezco por haberlo tenido, por haber sido mi hogar, por haber sido, sabes, mi refugio, ser esa persona que me da amor, que me da placer, que me da cariño, que está conmigo y le agradezco inmensamente por eso. A pesar de toda mi historia triste, todavía pude mirar la vida con gratitud, tener a una persona que me ama y que yo amo a mi lado y ser feliz y agradecida por eso. Hola Macats, ¿cómo están ustedes? Traje esta historia como una historia de superación. Muchas veces un trauma pequeño para una persona es grande para otra y algo grande para otra persona, ella logra resignificarlo para que no moldee su vida. Entonces,
Yo lo uso como ejemplo para que veamos que muchas veces vemos hoy a una persona que está bien, que es feliz, que está bien casada, que tiene un trabajo, que tiene estabilidad y pensamos que toda su vida fue así. Es una niña rica, una consentida, su mamá le dio todo, su mamá le pagó todo, nunca pasó por nada. Y no, a veces detrás de una sonrisa hay muchas lágrimas que no se mostraron, hay dolores, hay traumas, hay cicatrices, hay recuerdos que jamás serán olvidados. Y es muy importante que recordemos que la felicidad existe y que cuando elegimos mirar la vida con una mirada un poco más positiva, tal vez la vida te devuelva la mirada. Y ella le dio la oportunidad al éxito, le dio la oportunidad a ese amor. Aunque ella tenía todos los motivos del mundo para no querer relacionarse, para tener varios problemas con relaciones, como una relación tóxica, haber regresado con el ex, haber vivido ese ciclo, ¿no?, de dependencia emocional. Entonces, así me da mucho gusto que ella logró romper ese patrón, que verdad, ella incluso al final de la historia cuenta que hoy llevan 10 años y 6 meses juntos. Y cuando ella tenga un hijo, quiere darle a esos hijos todo aquello que ella no tuvo en cuestión de afecto, de acogida, de seguridad, estructura, ¿verdad? Entonces, poder mirar la vida y construir tu propia historia es la mayor enseñanza de esta historia. Ella resignificó muchos de sus dolores y es una invitación para ti que estás dentro de ese tormento emocional, un tormento psicológico, para que también puedas encontrar la luz al final del túnel. Puedo entender que para que encuentres el amor y la felicidad necesitas cerrar ese ciclo y esa puerta de dolor, de trauma, de traición, de mentiras, de engaño, y realmente permitirte ser feliz. Déjame en los comentarios qué te pareció este video. Si tú también has pasado por una relación tóxica, manda tu historia en historiascanal.com, dale like, comenta, comparte, suscríbete, un beso y hasta el próximo video.